La verdad es que, bueno, yo en lo personal y de la experiencia, lo que digo es que cada uno de los deportistas que nos representó en Tokio debería ser un orgullo nacional, sin lugar a dudas, de los que son deportes en equipo hasta los deportes individuales. Pudimos ver una estadística que es muy fácil de leer, que es las medallas se lograron solo en deportes digamos de equipo y que son profesionales o casi profesionales, como el rugby, el vóley, el hockey, y el resto de los deportes quedó bastante lejos. Hubo varios diplomas, pero ha quedado lejos a lo mejor de lo que se pretende. Pero el tema está ahí en lo que ¿qué pretendemos? ¿Qué pretendemos cuando le exigimos mucho más a un deportista tal vez que a otro tipo de profesionales que tienen realmente a cargo decisiones más importantes? O sea, el deportista se entrena, ni hablar en el contexto en el que hemos estado desde hace 1 año y medio, sobre todo los deportes individuales los han sufrido mucho a eso. Muchos no han podido prepararse como correspondía, a lo mejor incluso ya teniendo la clasificación a Tokio. Te estoy hablando desde entrenar, básicamente, que es lo que un deportista debe hacer, a competir. Hay atletas que llegaron a competir 2 o 3 veces previo en 1 año, previo a llegar a Tokio. La verdad es que, dan orgullo porque ahí realmente están los mejores del mundo. No viaja cualquiera, no clasifica cualquiera. Es un ambiente muy exigente, es elite, por supuesto, y creo que es una locura lo que se vivió a través de las redes, o lo que los deportistas vivieron a través de las redes, por parte de estos haters que se le dicen ahora, de gente que vuelca su odio o sus broncas o sus problemas a través de las redes, echando y señalando a otros, ¿no es cierto? Para decir un montón de cosas hay que tener primero la autorización para hablar de tal cosa, mucho desconocimiento. Yo lo que he leído detrás de muchos comentarios, mucho desconocimiento de los propios deportistas, de las oportunidades y las no oportunidades que han tenido esos deportistas, y la verdad totalmente innecesario el odio volcado hacia los atletas, que en muchos puntos son jóvenes, porque hay un cambio generacional también que se está dando, que se ha dado en estos Juegos. Muchos de ellos son jóvenes y con una primera experiencia olímpica de mayores, ¿no es cierto? No es lo mismo un Juego Olímpico de la juventud que un Juego Olímpico de adultos, y con la exigencia que eso tiene. Y la verdad es que hayan tenido esta primera experiencia, la verdad que es muy triste. Muchos han tenido que cerrar sus redes o suspender al menos la interacción que venían teniendo de manera normal. Pero la verdad es que es muy triste leer todas las cosas, en mi caso, que me he sentado a leer. Y la verdad es que yo digo, ¿cuánto nos falta crecer como sociedad para entender, digamos, el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de un deportista, sobre todo en los deportes amateur, como te decía, estos deportes que no son de equipo, deportes que no son profesionales, deportes que tampoco tenemos un abanico de deportistas para elegir, porque lamentablemente no se hacen las inversiones que corresponden para que esas disciplinas puedan crecer. Entonces la verdad es que hay un análisis que hacer como sociedad, y un mea culpa hacia cada uno también, de qué pretendemos y qué le estamos exigiendo a los deportistas y de qué manera también lo manifestamos. Bueno, no solamente en este Tokio 2020, Rocío, a veces, buscar la referencia de quien lo ha vivido puertas adentro. Esta presión social existe, es real, se ha dado en otras oportunidades y lo puede vivir un propio deportista. ¿Quién mejor que vos para decirlo? Sí, a ver, en su momento a mí también me tocó lidiar con esto. Lo que pasa es que en ese momento tal vez las redes no tenían el auge que tienen ahora. Pero a ver, los malos comentarios llegaban, él fue a pasear, qué hizo allá, etcétera. Y la verdad es que yo creo que hay que hacer un análisis muy profundo realmente de todas estas cosas. Creo que a aquellos que se les permite hablar de estas cosas tienen que ser personas con conocimiento, desde lo periodístico hasta la persona que lo mira desde su casa, entender que pasan un montón de cosas por la vida de un atleta, de un deportista, para llegar a un Juego Olímpico, y no siempre son en las mejores condiciones y siempre son batiendo un montón de obstáculos, y yo pensar que están ahí porque realmente son los mejores, y no menospreciar eso, no tirar eso abajo. Por eso la verdad es que
deberíamos todos sentirnos muy orgullosos y solo demostrar el apoyo a estos deportes que nos han representado y nos van a seguir representando. Cuando uno mira el medallero, realmente la diferencia de Argentina con otros países en contexto de pandemia, digamos, podríamos caer en la banalización de decir, bueno, pero si todo el mundo estaba en contexto de pandemia, todo el mundo entrenó en las mismas condiciones. ¿Es así o no han entrenado en las mismas condiciones, hablando de la cuestión presupuestaria y otros aspectos? Sí, a ver, como yo te decía, básicamente es el entrenamiento. Es cierto, la pandemia es a nivel mundial, pero hay países que han cuidado tal vez mucho más a los deportistas, y sobre todo a los deportistas, estos nombres que ya estaban dando vueltas desde hace un año, que estaban en programas preolímpicos, etcétera, pre-equipos, ese tipo de cosas. La mayoría hizo burbuja, los trasladó a espacios que son adecuados, los preparó, o a medida que se iban liberando lugares en otros países en el mundo, los iban mandando para que pudieran realizar sus rutinas ahí, sus competencias. Yo creo que a nivel local los deportes que se han tenido que quedar en el país porque a lo mejor no podían salir a prepararse o no tenían el apoyo necesario para eso, lo han sufrido mucho. No nos olvidemos, a ver, que como bien creo que muchos leímos, es cierto, salir a entrenar un deportista el año pasado era algo totalmente ilegal, terminabas preso. Entonces digo, en ese aspecto lamentablemente no los pudimos cuidar a los deportistas. A ver, en este marco son las federaciones, son las confederaciones argentinas de cada disciplina la que debía haber acompañado un poco más los deportes y lamentablemente no se hizo, no se estuvo a la altura de circunstancias. Creo que ha habido muchas desventajas en ese aspecto en cuanto a los nuestros con el resto del mundo. Creo que lo hemos visto también, digo, todos los deportistas, además de ir a hacer su disciplina y tratar de dejarlo mejor, a todos los hemos visto muy emocionados, muy sentimentales, muy con los sentimientos a flor de piel, y creo que tiene que ver con esto de todo el camino de dificultades y de obstáculos y de sensaciones que han transitado este último año de preparación a Tokio. Digo, o sea, lo hemos visto, lo han demostrado con sus lágrimas, con sus gritos, con sus sensaciones, con sus declaraciones. Entonces creo que hay que ser, por supuesto, la empatía, por sobre todas las cosas, ponerse en el lugar de cada uno. Siempre digo, cada deportista tiene una historia de superación por detrás, entonces cada uno lleva una historia, además de la que carga su vida, en un contexto que no ha sido para nada favorable.